Buenos días. Vamos a continuar con Hechos. La verdad que es un gran desafío predicar Hechos, pero es necesario. La prédica de hoy la titulé Gloria, Honor y Paz. Y estamos viendo un periodo especial de la iglesia y el registro de Lucas va a ir cambiando de enfoque. Hemos visto un enfoque muy grande sobre Pedro y va a pasar a Pablo, y Esteban es como un puente, una persona clave en la narrativa. Al punto que San Agustín una vez dijo: sin la oración de Esteban no habría habido un Pablo. Sabemos que el Señor dirige las cosas según sus propósitos y podemos ver que la historia de Esteban va a impactar a Pablo, y la historia de Esteban termina con la presentación de Pablo. Y sabemos que Esteban contaba con buenas características, ¿se acuerdan? Tenía buena reputación, estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de fe, lleno de gracia, lleno de poder. Era valiente, era perseverante, era un cristiano maduro. Esteban se nos es presentado como lo opuesto a un cristiano mediocre o tibio. Es justo lo contrario. Y acompáñame a Hechos 7. Y fíjate, justo antes del 7, a manera de introducción, recordemos que Esteban es elegido por la congregación para servir las mesas en la iglesia de Jerusalén, la primera iglesia. Y fíjense lo que él levanta, las acusaciones que levanta. Fíjate en 6, 11 al 15. Dice: entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y cayendo sobre él lo arrestaron y lo trajeron al concilio. Y presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo, haciendo referencia al templo, y de la ley, porque le hemos de decir que este nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hay una acusación muy grave sobre Esteban, una acusación de blasfemia sobre 4 pilares de la fe judía. Blasfemó, según esta acusación, contra Dios, contra Moisés, contra la ley y contra el templo. Y el capítulo 7 se nos presenta de diferentes maneras. El capítulo 7 de Hechos es por lo menos estas 3 cosas: un modelo de predicación, un modelo de defensa de la fe, de apologética, y también es un modelo, en realidad no es un modelo, es la defensa de Esteban. O sea, es un modelo de predicación, un modelo de defensa de la fe y la defensa de Esteban. Voy a hablar más de la defensa de él, pero quiero hacer algunas observaciones sobre las otras 2 cosas que deben acompañarnos en toda predicación. Primero, la preeminencia del texto bíblico, ¿sí? ¿Qué significado tiene lo que yo estoy leyendo? Segundo, la aplicación. Es necesario comprender cómo ese texto bíblico que yo estoy entendiendo es llevado a mi vida. Y tercero, en la predicación es sumamente importante la fidelidad a Dios hasta el fin. Nosotros, en base a un pasaje de Corintios, tenemos escrito en este púlpito, que para mí es el púlpito más lindo del mundo. Acá dice: de parte de Dios y delante de Dios. Porque cuando predicamos no tenemos que agradar a la gente que nos escucha, tenemos que agradar a Dios. Y tenemos que saber que hablamos de parte de Dios y estamos delante de Dios. Y es una característica de una predicación, y lo vemos en Esteban, esa fidelidad a Dios. O sea, hay una preeminencia del texto bíblico explicado, hay una aplicación y hay una fidelidad a Dios sin importar las consecuencias, incluso bajo riesgo de muerte, fiel a Dios. Por otro lado, o sea, como modelo de predicación decíamos esos 3 elementos. Como modelo de defensa de la fe cristiana, también se nos expone algo. Es con preparación. Esteban conoce las Escrituras, es con mansedumbre y es con respeto. ¿Sí? Con preparación, con mansedumbre y con respeto. No lo busquen, pero en 1 Pedro 3:15 dice: Pedro, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y con reverencia, con respeto.
Y en Tito 1:9 dice que una persona debe retener la palabra fiel y con esa palabra, entre otras cosas, refutar a los que contradicen. O sea, como modelo de la defensa de la fe cristiana, Esteban nos presenta un ejemplo: preparación, conocer las Escrituras, mansedumbre y respeto. Pero bueno, vamos a ver el tema de la defensa. Esteban va a responder a cada una de las acusaciones. Hay 4 acusaciones, ¿recuerdan? De blasfemia contra Dios, contra Moisés, contra la ley y contra el templo. Y teniendo presente esto, vamos a leer Hechos 7. Primero del 1 al 16, en donde él va a responder respecto a Dios. Luego de que lo acusan, dice el 7:1, el sumo sacerdote dijo: ¿esto es así? Y Esteban respondió: escúchenme, hermanos y padres. Fíjense el respeto. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que habitara en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu familia, y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora ustedes habitan. No le dio heredad en ella, ni siquiera la medida de la planta del pie. Y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se le daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Y Dios dijo así, que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Pero yo mismo juzgaré cualquier nación de la cual sean esclavos, dijo Dios. Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Dios le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham vino a ser el padre de Isaac, y lo circuncidó el 8º día, e Isaac vino a ser el padre de Jacob, y Jacob de los 12 patriarcas. Los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él, y lo rescató de todas sus aflicciones. Le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y éste lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán, y con ella una gran aflicción, y nuestros padres no hallaban alimentos. Pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a nuestros padres allá la primera vez. En la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos, y conoció a Faraón la familia de José. José, enviando mensaje, mandó llamar a Jacob su padre y toda su familia, en total 75 personas. Y Jacob descendió a Egipto, y allí murió él y también nuestros padres. De allí fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que por una suma de dinero había comprado a Abraham a los hijos de Amor en Siquem. Fíjense, ¿cuál es el concepto de Dios que tiene Esteban? Acá está respondiendo a la primera acusación: blasfemaste contra Dios. ¿Y cómo lo menciona Esteban a Dios? Menciona que es el que estaba con su pueblo, es el Dios del pacto con su pueblo y fiel a su pueblo, es la fuente de gracia y sabiduría, pero cuando lo presenta en el versículo 2 dice el Dios de gloria, el Dios de gloria. Es prácticamente imposible darle una mejor definición a Dios: el Dios de la perfección, el Dios de lo que está todo bien, el Dios perfecto, el Dios de gloria, ese que estableció un pacto entre él y los patriarcas, comenzando con Abraham y luego con el pueblo que eligió, el Dios que es fuente de sabiduría y de gracia. Entonces, Esteban, haciendo un recorrido histórico, glorificando a Dios por lo que Él es, recordando sus obras y su fidelidad con su pueblo, presenta a Dios. Esteban es inocente de blasfemar contra Dios y lo llama Dios de gloria, para expresar una alabanza máxima a Dios, para poner en alto la perfección divina. Entonces, primera defensa: Esteban es inocente de blasfemar contra Dios. Para Esteban, Dios es el Dios de gloria, de todas las perfecciones. Ahora, del 17 al 37, sé que es un pasaje largo y esos son los desafíos que tienen parte Hechos. Vamos a ver respecto a Moisés, cómo es su defensa frente a la acusación de blasfemar contra Moisés. Del 17 al 37. Hechos tiene 2 grandes desafíos. Uno es que hay muchas cosas que son descriptivas y no normativas.
Y otro es que tenemos pasajes muy largos a veces que no podemos recortar para ser íntegros con el texto. Pero fíjense, del 17 al 37, lo que dice respecto a Moisés. Pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto, hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no vivieran. Fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los israelitas. Al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Al día siguiente se les presentó cuando 2 de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos diciendo: varones, ustedes son hermanos, ¿por qué se hieren el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieren matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Pero el Señor le dijo: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus gemidos y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto. Este Moisés, a quienes ellos rechazaron diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez?, es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre los sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto, por 40 años. Este es el mismo Moisés que dijo a los israelitas: Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos. ¿Ha blasfemado contra Moisés? De ninguna manera. Fíjense, lo describe como hermoso frente a los ojos de Dios, poderoso en palabras y obras, elegidos por Dios para ser cercano a Él, profeta, libertador de Israel, temeroso de Dios, hacedor de prodigios y señales en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Esteban es inocente. Tiene en alta estima la memoria de Moisés y su legado como hombre de Dios. Acá Esteban presenta su segunda defensa. Y es inocente. No blasfemó contra Dios, no blasfemó contra Moisés. Vamos a ver qué dice respecto a la ley. 38 al 43 de Hechos 7. ¿Qué dice frente a la ley? Dice: Este Moisés, es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió las palabras de vida para transmitirlas a ustedes, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron. Y en sus corazones desearon regresar a Egipto, diciendo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos lo que le haya pasado. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en los libros de los profetas. ¿Acaso fue a mí a quien ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? También llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Renfán, las imágenes que hicieron para adorarlas.
yo también los deportaré más allá de Babilonia. Esteban es inocente de blasfemar contra la ley. Fíjense cómo lo llama a la ley en el versículo 38, palabras de vida. Y señala que fue pecado de sus antepasados, el de él y de sus oyentes, que fueran desobedientes a la ley. Esteban tiene en alta estima la ley que recibieron los israelitas. Entonces, es inocente de blasfemar contra ella. Fíjense, es inocente de la acusación de blasfemia contra Dios, es inocente de la acusación de blasfemia contra Moisés, es inocente de la acusación de blasfemia contra la ley. ¿Qué pasa con respecto al templo? Vamos al 44, al 50. Hechos 7, 44 al 50. Dice, nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como le había ordenado que lo hiciera el que habló a Moisés, conforme al modelo que había visto. A su vez, habiéndolo recibido, nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó de delante de nuestros padres hasta los días de David. Y David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para Dios, el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien le edificó una casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán?, dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Esteban argumenta que Dios habita donde quiere, sea en el tabernáculo que ordenó construir a Moisés o en el templo que ordenó construir Salomón, pero que pese a eso, Dios no necesita un templo físico. Y todo templo físico es incapaz de contener a Dios. Esteban es inocente, tiene alta estima por el templo de Jerusalén, pero tiene mayor estima por Dios, por lo que Dios dice de sí mismo. Incluso en Primera de Reyes 8:27, Salomón, que es el elegido para edificar el templo más grandioso que hubo en Israel, Salomón dice así, pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Entonces Esteban presenta su defensa diciendo, hermanos, el templo es hermoso y glorioso, pero Dios habita donde quiere y el templo le queda chico, porque Dios es el Rey sobre todo. Dios mismo dice eso del mismo, no puedo ser contenido en un templo. Entonces Esteban tiene un excelente concepto del templo, pero tiene un concepto más alto de Dios que del templo. Esteban es inocente. Esteban es inocente de blasfemar contra el templo, pero los judíos eran culpables de blasfemar contra Dios, queriéndolo limitar a un edificio, como hacen los paganos con sus dioses, siendo que Dios mismo dijo que es imposible para el hombre edificar algo digno de Dios. Y la defensa de Esteban termina acá y queda claro que es inocente de las acusaciones de blasfemia. Sin que nos demos cuenta, o sin que pesara tanto, leímos casi un capítulo en una prédica. Pero por eso es el domingo, en parte, para leer la Biblia. Y la defensa de Esteban termina. Él es inocente de la acusación de blasfemar contra Dios, es inocente de la acusación de blasfemar contra Moisés, es inocente de la acusación de blasfemar contra la ley, es inocente de blasfemar contra el templo. Él responde a cada acusación con argumentos. Es inocente. Y fíjense que el texto sugiere algo de parte de su audiencia. ¿Qué sugiere? Están oyendo. Nadie lo interrumpe, es escuchado con atención. Esta defensa es aprovechada por Esteban como predicación, porque va a buscar glorificar a Dios, no defenderse a él. Entonces, como buena predicación, acá tiene la aplicación personal de lo expuesto, del 51 al 53. Lo hemos visto con Pedro esto, ahora lo vemos con Esteban. ¿Cómo se aplica lo que Esteban ha dicho de la Biblia? Lo que Esteban ha dicho de Dios. Fíjense lo que dice el 51 al 53 y vemos la aplicación y cómo él transforma su defensa en una prédica. Ustedes que son tercos,
e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo, como lo hicieron sus padres, sus antepasados, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Esos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. A mí realmente me conmueve. Esteban se está jugando la cabeza. Jesús hizo algo así, lo torturaron, lo crucificaron. Pedro hizo algo así, lo torturaron, lo encarcelaron. Pedro y Juan lo hacen así, los vuelven a torturar, los encarcelan y luego son liberados. Y Esteban tiene esto de referencia y va a ser fiel. Dice, y ustedes no son mejores que sus antepasados, que nuestros antepasados, de lo que está diciendo Esteban. Ustedes saben que cuando Jesús juzga a los judíos que le oían, en Mateo 23:30 les dice, ustedes dicen que si los profetas hubieran estado vivos, cuando en el tiempo de ustedes no los habrían matado. Pero no es verdad. Y a nosotros nos pasa algo muy parecido, gente. Creemos que si hubiéramos estado frente a Jesús, hubiéramos respondido diferente a como respondemos hoy a la Biblia. Creemos que si hubiéramos estado frente a Jesús, con Pilato y Barrabás, hubiéramos elegido a Jesús. Pero una y otra vez elegimos a Barrabás, el que roba vida en vez de Jesús, el dador de la vida. Y acá Esteban está llamando a su audiencia a la aplicación, le dice, ustedes no son mejores que nuestros antepasados. Ellos recibieron la ley, sin embargo, igual que sus antepasados, ustedes no lo obedecieron. Sus antepasados mataron a los profetas. ¿Y qué hacían los profetas? Anunciaban la venida del Mesías, de Jesús. ¿Y saben qué? Ustedes mataron al Mesías, a Jesús. Son peores que sus antepasados. Una y otra vez Dios ha demostrado su fidelidad con su pueblo. Una y otra vez ha enviado mensajeros a señalarles a Jesús. Y cuando llega Jesús mismo, ustedes lo matan. Esteban era inocente, sus antepasados eran malos y su audiencia era peor. Esteban además fue trazando una trama en su predicación. Hay una segunda línea ahí. ¿Cuál es la segunda línea? Así como los judíos rechazaron a Moisés, rechazaron a José, ahora habían rechazado a Jesús, el gran enviado de Dios, superior a José y Moisés. Y finalmente, estos judíos van a hacer lo mismo con Esteban, quien estaba hablando en ese momento acerca de Dios. Y fíjense lo que dice el 54 y el 60. Y yo quiero que vos recuerdes esto. Esteban solamente acaba de ser elegido para servir las mesas de las viudas. Esteban es del mismo material que vos y que yo. Esteban es tu hermano. Yo quiero que vos tengas esto presente. Que no pienses en la Biblia como una historia lejana, porque esto no es leyenda ni fábula, esta es la historia de nuestro pueblo. Y quiero que veas a Esteban y lo recuerdes como tu hermano. Esteban es tu hermano. Y es un ejemplo de hermano. Esteban tenía el mismo material que vos, pero Esteban conocía más a Dios que nosotros, por eso su vida era diferente. Pero quiero que lo veas, Esteban. Quiero que lo veas. No sabemos si tenía no sabemos si tenía esposa, hijos, seguro que mamá y papá sí, pero no sabíamos si tenía familia, no sabemos nada de él. Aparece Hechos 7, Hechos 6, y luego en Hechos más adelante, Pablo va a recordar a Esteban. Esteban es una semilla para muchas generaciones y va a ser nuestro primer mártir como cristianos. Es el primero. Su nombre significa corona. Y Dios en su providencia permite que él reciba la corona de gloria por su fidelidad, que es lo que dice Pablo y lo que dice Juan también en Apocalipsis. Esteban es tu hermano y quiero que lo veas así. Fíjense cómo queda esta situación. Él los acusa de traidores y de asesinos del Mesías. Y dice el 54 al 60, reafirmando lo que Esteban dice de ellos. Dice, al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él.
háblame de rabia. Están llenos de rabia. Crujen los dientes contra Esteban. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Y fíjense qué loco lo que pasa acá. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos se lanzaron a una contra él. Fíjense cómo están de desquiciados ellos, que están haciendo esto, gritándole a Esteban mientras se tapan los oídos, mientras crujen los dientes de bronca contra él. Y echándolo fuera de la ciudad. ¿Saben por qué lo echan fuera de la ciudad? Porque la ley decía que la ciudad no debía ni siquiera recibir la muerte de un blasfemo. Por eso Jesús es echado fuera de la ciudad para ser asesinado y Esteban es arrastrado fuera de la ciudad. Dice, comenzaron a apedrearlo. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y acá aparece por primera vez Pablo. No sé si alguno de ustedes alguna vez vio un apedreamiento. En vivo no, obviamente. Pero es una de las cosas más horrendas que puedan ver. El apedreamiento en este tiempo, en un lugar como Palestina, era muy, muy agresivo. Está lleno de piedras ese lugar. Lo van a arrastrar afuera de la ciudad, lo van a reventar a pedradas, literalmente. Hoy, los musulmanes siguen apedreando a los que ellos consideran blasfemos. Y hay muchos videos de eso, y es una de las muertes más horrendas que se pueden imaginar. 2 siglos después de esto, los judíos siguen apedreando a quienes consideran blasfemos. Y como una muestra de misericordia, lo que hacen los judíos es, 2 siglos después de esto, para que vean que lo que Esteban vive es peor, 2 siglos después de esto, establecen un protocolo de apedreamiento. Establecen una torre que debe medir el doble de la persona que va a ser apedreada. Lo atan y una persona lo empuja de cabeza hacia el piso. Luego lo dan vuelta y si está vivo, ese que lo empujó u otro levanta una piedra grande y revienta su cabeza con esa piedra. Y si sigue vivo, el pueblo lo apedrea. Ese protocolo es por misericordia a lo que se hacía antes. Imagínense lo que está pasando. Si alguno recibió una pedrada de esas chiquitas jugando en el río, sabe lo que duele un cocacho de eso. Pero esta persona va a ser reventada a pedradas. Y es tu hermano. Es tu hermano. Y dice el 59, mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz diciendo, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Y Esteban llegó a casa. Además de ser un modelo de predicación, además de ser un modelo de defensa de la fe, además de ser la defensa personal de Esteban, también es un modelo de muerte. En medio de tanto dolor, mientras lo apedreaban, ¿qué hacía Esteban? Oraba. Y se entregaba a Jesús rogando por sus asesinos. Es una muerte ejemplar de una vida ejemplar. Les quiero leer 4 comentarios cortitos. MacArthur dice, tanto en vida como en muerte, Esteban fue muy parecido a su Señor. Jesús estaba lleno del Espíritu, e igual sucedió con Esteban. Jesús estaba lleno de gracia, e igual Esteban. Jesús enfrentó con valentía el sistema religioso de su época, así como lo hizo Esteban. Jesús fue condenado por testigos mentirosos, e igual le aconteció a Esteban. Jesús tuvo un juicio falso, así como Esteban. Ambos fueron acusados de blasfemia, ambos murieron fuera de la ciudad y fueron sepultados por simpatizantes. Y según se indicó, ambos oraron por la salvación de sus verdugos. ¿Hubo alguna vez un hombre más parecido a Jesús? Stott dice de Esteban, su muerte estaba llena de Cristo. Kistemaker dice, una tras otra, las piedras golpean al indefenso Esteban.
A medida que el ángel de la muerte lo llama, él pronuncia una oración muy similar a aquella que hizo Jesús en la cruz. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Jesús dijo a su Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero Esteban ora a Jesús y se identifica enteramente con aquel a quien ya ha visto como el Hijo del Hombre de pie junto a Dios. Mientras Esteban ora, Jesús se extiende al primer mártir de la fe cristiana y recibe su espíritu. Esteban, por decirlo así, mira a Jesús y se encomienda a él. En los momentos de su muerte, mientras se arrodillaba para orar, Esteban pronunció prácticamente las mismas palabras que dijo Jesús cuando fue crucificado. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Miren qué interesante esto. Pero la secuencia de estas dos frases ha sido invertida. Esteban primero ora para que Jesús acepte su espíritu y luego que no se tome en cuenta el pecado de enemigos de asesinar a un inocente. Se dirige al Señor. Ese título en el contexto del pasaje hace referencia no a Dios Padre, sino a Jesús. En su oración a Esteban también pone a Jesús en el nivel de Dios y así ora a Él directamente. Un asunto más relacionado con estas oraciones. Aún cuando la redacción entre las oraciones de Jesús y Esteban sea diferente, el sentimiento que ambos expresan es el mismo. ¿Qué significativa es la identificación de Esteban con Jesús? Jesús pide que no se le tenga en cuenta este pecado y luego entrega su espíritu al Padre. Esteban entrega su espíritu a Jesús. Y esto es clave. Mirando a Jesús, por ver a Jesús, puede pedir que los pecados de sus asesinos no sean tenidos en cuenta. Esto es clave para toda tu vida. Vas a poder hacer algo así solamente si miras a Jesús. Si no, no. Y Bruce dice, escúchame bien, yo sé que esto es muy denso, muy compacto, pero escucha bien esto. Dice Bruce, hay una historia en el Antiguo Testamento de otro mensajero de Dios por su fidelidad, que fue apedreado por su fidelidad hasta la muerte. No fuera de la ciudad como Esteban, sino en el mismo atrio del templo, entre el altar y el santuario. Es algo que Jesús relata también. Esto está en 2 Crónicas 24 y también está en Lucas 11. Se trata de Zacarías, el hijo de Joiada, sacerdote y profeta. Pero cuando Zacarías estaba por exhalar su último aliento, oró diciendo, que el Señor lo vea y lo vengue. La muerte de estos mártires fueron semejantes, fue por su fidelidad a Dios. Pero sus oraciones en el momento de la muerte fueron enteramente diferentes. Zacarías rogó por venganza y Esteban había aprendido su lección en la escuela de aquel que, cuando se lo estaba clavando a la cruz, oró diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Habiendo orado así, dice Lucas, Esteban dijo, habiendo orado así, Lucas dice que Esteban quedó dormido. Una descripción inesperadamente pacífica para una muerte tan brutal, pero que encaja perfectamente en el espíritu con el cual Esteban aceptó su martirio. Durmió. Esteban va a ser reventado por su fidelidad a Dios. Durmió. Una nota de dulzura. Por dos cosas. Una, por la paz con la que enfrenta su asesinato. Y otra, porque el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y para nosotros ese eufemismo es lo más parecido a una realidad. Cuando morimos, dormimos. Y el que duerme, ¿qué pasa? Despierta. Y cuando enfrentaremos la muerte, dormiremos y despertaremos en gloria. Y Lucas registra todos estos datos. Y es muy probable que el que le contó todo esto, ¿quién fue? Pablo. Por eso tenemos datos dentro del Sanedrín, datos dentro del concilio, porque Pablo forma parte de eso. ¿Y quién es el que está atestiguando todo esto? Pablo. Y Lucas escribe. Y Lucas dice, Esteban durmió. Años más tarde, Pablo, testigo del martirio de Esteban, escribe esto, que por eso esta prédica se llama Gloria, Honor y Paz. Fíjate Romanos 2, 5 al 10. Romanos 2, 5 al 10.
Dice, Pablo está enfrentando dos grupos de la iglesia de Roma, no entre ellos, sino con la verdad bíblica, sean judíos o sean gentiles. Y yo quiero que vos lo pienses para vos a esto, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y atraviesa el alma y corta lo que tiene que cortar, ilumina donde está oscuro. Y quiero que vos al leer esto pienses en vos. Y si esto te cabe o no te cabe, te corresponde o no te corresponde. Dice el 5 al 10, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego. Pero gloria, honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Lo quiero leer de nuevo. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, Dios les dará vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, a lo incorrecto, Dios les dará ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, sea judío o sea griego. Pero gloria, honor y paz para todo el que hace lo bueno, sea judío o sea griego. Y esto es lo que recibe Esteban: gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Gloria, honor y paz. ¿En qué reside esto? Él recibe la gloria de parecerse a Jesús, el honor de ser su testigo fiel hasta el final y la paz que solamente puede provenir de alguien que está reconciliado con Dios. Su muerte es brutal, pero ¿sabes qué? A pesar de eso está en paz. Y Lucas lo enfatiza con este eufemismo: Esteban durmió. Recibe paz a la hora de morir, porque ya tenía paz con Dios. ¿Por qué? Porque creía en Jesús como Salvador y Señor. Esteban recibe gloria, honor y paz. Esteban ya había sido reconciliado con Dios, habiendo recibido el perdón de sus pecados, por creer en Jesús como Salvador y someterse a Él como Señor de su vida. Entonces están las aplicaciones para nosotros de este texto. Como modelo de predicación, cuando hablas de Dios a otros, ¿tu predicación sigue este modelo? Preeminencia del texto explicado, aplicación y fidelidad de Dios a Dios sin importar las consecuencias que traiga tu predicación. Como defensa de la fe cristiana, ¿tu defensa sigue este modelo? Con preparación, conociendo las Escrituras, con mansedumbre y respeto. Y como modelo de muerte, cuando mueras, ¿será luego de haber sido reconciliado con Dios y de llevar una vida fiel a Dios? Lo que quiero decirte es que no pierdas más tiempo. Réndite a Jesús, tanto para tu salvación como para vivir para su gloria. Estás a tiempo de no perder más tiempo. Corre a Jesús. Romanos, escrito por Pablo de parte de Dios, dice: mira, si vos seguís terco y no te arrepentís, estás acumulando ira de parte de Dios sobre vos, estás acumulando indignación de Dios. Pero si te arrepentís, vas a perseverar en buscar gloria, honor e inmortalidad, y Dios te va a dar vida eterna. Pero si no querés obedecer la verdad, sino que querés obedecer la inmoralidad, lo incorrecto, Dios tiene reservado tribulación y angustia para toda alma que hace lo malo, y Dios es el que define lo que está bien y lo que está mal. Pero si vos te rendís a Jesús, hay gloria, honor y paz para esa persona. Y Pablo decía, tanto el judío como el griego,
seas nuevo en la fe o seas viejo en la fe, tenés que saber esto. Dios no hace excepción de personas. El que hace lo malo va a recibir castigo. El que hace lo bueno va a recibir recompensa eterna. En esto Dios no hace excepción de personas. Lleva una vida buscando esa gloria, ese honor y esa paz que Dios promete. Lleva una vida en la cual vos te rindas a Jesús. No lleves una ira con Dios acumulando indignación sobre vos. Lleva una vida con Dios esperándote en casa. Esteban mira al cielo y los comentaristas no saben qué significa que Jesús esté parado al lado del Padre. Algunos dicen que se para para recibirlo. Otros dicen que se para porque es Jesús mismo intercediendo al Padre por Esteban. No sabemos, pero es hermoso. Y doy testimonio de que muchos de los nuestros, al verlos por última vez, los ves como dormidos. Esa paz a la hora de enfrentar la muerte no tiene precio. No tiene precio. Y sería una tragedia eterna que vos te pierdas la reconciliación con Dios por darle la espalda. La muerte no nos asusta porque es el regreso a casa, ni siquiera si es a través de un apedreamiento. Es nuestra puerta a casa. Es nuestra puerta a casa. Es nuestra puerta a casa. No pierdas tiempo. Corre a Jesús. Corre a Jesús. Corre a Jesús. Rendite a Jesús. Que tu vida sea ejemplar para que tu muerte también sea ejemplar. Vamos a orar para finalizar. Padre, rogamos, Señor, que nos ayudes a comprender el valor del ejemplo de Esteban que recibimos por tu gracia y para tu gloria. Ayúdanos a comprender, Señor, que hay algo que él veía, una manera de valorarte tan especial que está disponible para nosotros también y que debemos perseguirla. Queremos verte, Señor, como lo que realmente sos, valioso sobre todo, digno de todo lo bueno. Ayúdanos, Señor, a conocerte como ese Dios de gloria, ese Dios perfecto. Impacta nuestras vidas para que el día de nuestra muerte sea en paz. Y sea como sea esa muerte. Sea un dormir para despertar en gloria, con Jesús recibiéndonos y en tu abrazo. Padre, ayúdanos a ver a Dios, a ver a Jesús como Esteban lo vio. Ayúdanos, Padre, a verte como Esteban te vio. Ayúdanos, Señor, a llevar vidas ejemplares, para que incluso en nuestra muerte seamos también ejemplares. Ayúdanos, Padre, a honrarte con nuestras vidas, a comprender que todo se trata de vos, de tu gloria, a buscar, perseverando en el bien, buscar la gloria, el honor y la inmortalidad que vos ofreces, a que nuestras vidas sean con gloria, honor y paz. Paz con vos, Señor. Reconciliación con vos. Rogamos por tu bendición, Señor. Que esta lectura de tu palabra no quede como un tiempo perdido en ningún corazón, sino que vos a través de tu palabra ilumines los corazones para que puedan conocerte y saber que hoy cada uno de nosotros ha recibido una nueva oportunidad de reconciliación con vos o de santificación. Que accedamos a esa oportunidad, Señor. Ayúdanos, Padre, a comprender la importancia de lo que hoy hemos leído y explicado, a que tenga aplicación en nuestras vidas, Señor. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, quien también nos espera en casa.